Perfecto. Em, y bueno, como habíamos terminado la clase pasada yo les había hecho un pequeño resumen simplemente de lo que se venía el día de hoy, que es estructuras de control. Vamos a hablar un poco de cadenas también, que quizás quede un poco en el aire el concepto, pero estas sentencias o estructuras de control son muy importantes porque lo que venimos haciendo hasta ahora es simplemente utilizar una secuencia de sentencias sin tomar en cuenta ninguna condición o ninguna alternativa. No podemos, no podemos bifurcar nuestro código o restringir la ejecución del código a un cierto entorno o una cierta cantidad de sentencias. O sea, estamos obligados a ejecutar nuestro código de principio a fin y no podemos saltearnos nada. No podemos tomar ninguna decisión ni ni podemos solucionar problemas sin las estructuras que son de repetición. Y bueno, y justamente estas estructuras se encuentran en todos los lenguajes hoy en día, todos los lenguajes de alto nivel, ¿no? Em, Fundamentales para comenzar a programar y bueno, por eso es importante verlas. Em, pero bueno, comencemos con cadenas. Este concepto ya lo habíamos visto bastante. Dijimos, una cadena es una secuencia de caracteres. Particularmente pertenecen al tipo de dato string que hemos estado utilizando en Java ya bastante, pero en un momento les muestro un ejemplo. Y bueno, y particularmente se encuentran dentro del paquete JavaLang, que dijimos que es solamente una pequeña librería que nos va a permitir utilizar ciertas operaciones sobre estas cadenas y facilitarnos el trabajo. Bueno, aquí esto también lo vimos en la clase pasada, les dije que ya estamos utilizando las cadenas, o sea, cada vez que necesitamos que mostrábamos un mensaje anteriormente en los programas que vimos, estos mensajes, estas secuencias de caracteres eran cadenas. La forma de declarar una cadena en, mediante obviamente la sintaxis de Java es utilizando estas dobles comillas. Entonces, todo lo que esté dentro de esta doble comilla va a ser parte de esta secuencia de caracteres, parte de esta cadena. Em, y bueno, y así como todos los otros tipos de datos que vimos, los datos numéricos, los caracteres, los booleanos, nosotros podemos asignarlo a una variable. Obviamente esta variable va a ser del tipo cadena o, como les iba anticipando, el tipo string. Em, entonces, un string es simplemente el tipo de dato asociado a esta secuencia de caracteres. Nada más que eso. Y bueno, y particularmente un string es un tipo de dato complejo, es decir, pertenece a una clase y como tal, como toda clase, podemos instanciar, es decir, podemos declarar una cadena con otro tipo de sintaxis. O sea, además de utilizar esta sintaxis que venimos usando comúnmente, podemos declarar el tipo el tipo cadena, o sea, el tipo string, el nombre de la variable y asignarle la estructura de un nuevo objeto. Como a alguno le sonará, esta sentencia es similar a la que utilizamos para emplear el teclado, es decir, para crear un objeto de una complejidad más grande, o sea, un objeto o una variable que no es primitiva, como son otra vez los tipos de datos float, int, long, etcétera, todos los numéricos y los que ya vinimos señalando anteriormente. Entonces, es simplemente otra manera de declarar una variable de este tipo, ¿no? Es lo más importante con lo que se tienen que quedar. Igual, para declarar cadenas, lo más convencional es utilizar este tipo de sentencias, así que no se hagan problema, esto es algo que vamos a ir adquiriendo con el tiempo igual. Ninguna es mejor que la otra, o sea, no tienen, si están acostumbrados a utilizar estas declaraciones, está perfecto. Si prefieren declararlos como un objeto también, no hay ningún problema. Son equivalentes las dos declaraciones. Em, Bien. Y bueno, esto otra vez, operadores ya hemos estado visualizando, eran necesarios verlos antes de entrar a lo que son secuencias, disculpen, sentencias de control,
que vamos a ver selección y bucles, porque particularmente los operadores relacionales y lógicos son necesarios para construir eh, las condiciones o parte de estas sentencias de control. No vamos a poder escapar de esto porque siempre vamos a tener que poner algún tipo de expresión que nos permita definir cuándo, cómo alterar el flujo de ejecución de nuestros programas, cuándo utilizar un camino u otro, o cuándo repetir una cierta cantidad de veces una secuencia de sentencias. Entonces, las sentencias, como toda unidad ejecutable, em, pueden estar categorizadas dentro de todos estos tipos. Las sentencias de declaración, que otra vez ya la hemos visto largo y tendido en las clases anteriores, declaramos el tipo, el nombre de la variable en concreto que estamos declarando, y cerramos con punto y coma. Todas las sentencias de declaración se cierran con punto y coma. Y bueno, la asignación también es bastante similar en este caso a las declaraciones, porque podemos tanto asignar una variable al momento de declararla, como es en esta sentencia de aquí, que simplemente le damos un valor inicial a esta variable, o lo podemos hacer a continuación de la declaración, es decir, luego de haber reservado el espacio en la memoria para dicha variable, o sea, de haberla declarado, podemos darle un valor. Siempre otra vez vamos a tener que terminar con punto y coma estas declaraciones. Entonces, otro tipo especial de sentencias que habíamos visto son las de incremento y decremento, que ahora nos van a ser bastante útiles para una de las sentencias de control que vamos a ver. Em, Particularmente esta sentencia del incremento es muy útil, pero simplemente nos permiten sumar un valor a una variable de tipo numérico, en general enteros, en general del conjunto entero, y bueno, y la otra nos permite hacer la operación opuesta, ¿no? O sea, decrementar en uno, o sea, ir restando de uno en uno el valor de una variable entera otra vez. Y bueno, em, disculpen, hay consultas, parece. Las clases, sí. Disculpen lo de las clases. Estuve hablando otra vez con el administrador del canal, pero están subiendo todos los días las clases de la primera semana, pero al parecer no llegan a nuestra comisión. Mm, la verdad, he pedido también que me permitan subirlas a mí, pero no me han dado los permisos. En verdad, lo siento mucho por las clases de la primera semana, pero se están demorando más de lo que deberían. Yo lamentablemente no puedo inmiscuirme en eso, al menos por lo que hemos estado conversando, no puedo subirlas yo mismo, si no ya estarían subidas en realidad. Las clases de esta semana, sí, yo las he grabado en local, esas podría subírselas por aparte, o sea, fuera, si quieren, si están urgentes de ver los repasos de esta semana, aunque sea la clase de hoy, se las puedo subir apenas terminemos y luego les paso un enlace para que puedan verlo, si es que lo necesitan, ¿no? Eh, la del lunes creo que también, disculpen, la del martes también creo que no hay mucho problema, así que... pero sí, los de la semana pasada todos se grabaron por aparte, o sea, yo no tengo las grabaciones de esa clase propiamente, están en un servidor y bueno, en eso yo no me puedo meter. Al Drive sí, podría ser una buena alternativa. Si quieren, les pongo una carpeta con las grabaciones y bueno, y obviamente si la comisión uno quiere también, se los voy a separar por comisiones, así tienen las clases grabadas. Bueno, igual sé que sé que todos están urgentes, muchos tal vez no estuvieron presentes la primera o la segunda clase, en especial la segunda, que tuvimos que cambiar el día porque era feriado, entonces entiendo que estén necesitados de verla. Vimos temas muy elementales, muy básicos, pero son esenciales para continuar. Así que, bueno, yo en serio, yo he estado hablando, o sea, todas las clases estoy hablando, pero no las quieren, o sea, no están pudiendo subir. También entiendan que tienen que editarlas a veces y demora un poco, o sea, son muchos cursos y muchas clases.
Disculpen en serio el inconveniente, pero la segunda y la tercera clase sí, creo que podríamos solucionarlo. Bueno, disculpen, continuando con la clase. Em, Tipos de sentencia de control. Bueno, el primer tipo de sentencia de control que nos vamos a encontrar es el de selección. Em, la selección, justamente, como nos dice, nos permite elegir, tomar una decisión, en este caso para poder ejecutar un bloque de sentencias u otro. Es decir, nosotros tenemos una cierta porción de código, una cierta cantidad de sentencias, de instrucciones que queremos ejecutar, pero solo si se cumple alguna condición en particular. En el caso contrario, vamos a tener que ejecutar otra serie de operaciones. Entonces, eh, lo bueno de todos los lenguajes de alto nivel es que tienen estructuras como esta, comúnmente son llamados con este tipo también. Bueno, particularmente en Java, la sentencia se conoce como if-else. Em, Siempre que queramos ejecutar algo, cuando se cumple esta condición, vamos a utilizar esta sentencia. Vamos a poner if, paréntesis, la condición en concreto, que ya les iba anticipando que vamos a tener que utilizar alguna combinación de operadores relacionales con lógicos para establecer esa condición, y vamos a abrir llaves para englobar dentro de esas llaves, para encasillar todos y cada una de las sentencias que queremos ejecutar siempre y cuando se cumpla esa condición. ¿Qué va a ocurrir con el bloque de sentencias que no queramos que se ejecute cuando se cumple esa condición? Es decir, cuando pase el caso contrario, vamos a tener que declarar a continuación else, otra vez establecer un par de llaves, y dentro de las llaves el bloque de sentencias correspondiente, ¿no? Entonces, para poder ver un ejemplo de esta sentencia de control, voy a ir al práctico y vamos a ir a ver un ejercicio. Hay dos pares de ejercicios en el práctico, si alguno lo estuvo leyendo. Em, Tal vez hay alguno que quieran que veamos esta clase, no hay problema, lo podemos ver después de hablar de los conceptos de las estructuras de control. En cuanto terminemos, me dicen alguno y lo solucionamos. Pero bueno, uno muy típico que se suele ver para comenzar es el del ejercicio 11. Em, Creo que se los anticipé también la clase pasada, pero bueno, el ejercicio 11 lo que nos pide es, el problema que nos estipula es este. Tenemos triángulos, en particular tenemos el valor de los lados de ciertos triángulos, y nosotros tenemos que categorizar esos triángulos. Para simplificar el problema, vamos a decir que simplemente nos dan tres lados, o sea, conocemos los lados de un solo triángulo. Em, Estos lados van a ser números, o sea, la longitud de estos lados van a ser números naturales, lógicamente. No podrían ser negativos ni cero, obvio, porque si no, no serían lados de un triángulo, o sea, hay que ser lógicos con eso, o sea, no lo permitirían, no podemos tener un lado con proporciones negativas. Em, y bueno, lo que vamos a tener que determinar en el algoritmo que nos piden establecer, en el programa que vamos a codificar posteriormente, es si este triángulo es isósceles, escaleno o equilátero. Por si alguno no sabe la clasificación de los triángulos bajo estas categorías, los equiláteros son los que tienen todos sus lados iguales, los isósceles cuando tienen un par de lados iguales, el otro distinto, y los escalenos cuando todos son desiguales. Entonces, bien. Entonces vamos a ir directamente, disculpen, voy a copiar la consigna tal cual para que la podamos poner como un comentario. Voy a crear en el paquete de la clase de hoy, clase lo vamos a llamar P2, ejercicio 11. Ahí está, muy bien. Y arriba de todo voy a comentar la consigna del problema que vamos a resolver.
Profesor, una pregunta. ¿Es Sí, necesario crear un paquete o podríamos continuar en el mismo paquete de la clase anterior? pueden O hacerlo. O sea, sea, yo solo recomiendo crear nuevos paquetes para que puedan estructurar mejor todo lo que van a ver en el curso, ¿no? O sea, si tuvieran un solo paquete y ahí ponen el código de todos los programas que veamos, luego le va a ser más difícil buscarlo. Lo pueden hacer en un solo paquete si quieren, pero bueno, es como recomendación, yo les diría que usen esta estructura. Em, Así que bueno, háganlo como, o sea, declaren los que necesiten. Em, si están las diapositivas, el módulo uno. Sí, este es, por si alguno se pregunta cuáles son las diapositivas que estamos viendo. em, es la tercera diapositiva que está subida a Moodle. Por si quiere leer también lo que hemos estado viendo. Y bueno, y el ejercicio que estamos por resolver pertenece al segundo práctico posteado también en la plataforma. Bien, entonces, continuando. Primero, y vamos a volver a algo que vimos la primera clase. Si recuerdan, cuando para los que pudieron verla, estar presentes ese día o ver las grabaciones, disculpen otra vez por eso. Eh, em, para todos los que prestaron atención, nosotros teníamos que seguir un cierto proceso, eh, una cierta secuencia de pasos para poder desarrollar un algoritmo. O sea, siempre seguíamos unos 7 pasos para poder solucionar un problema en particular. Comenzábamos comenzábamos estableciendo un problema como tal, analizándolo, eh, creando un algoritmo que solucione dicho problema y luego codificábamos dicho algoritmo. Luego, bueno, pasábamos a depurar, a documentar y a mejorar o luego mantener nuestro código, ¿no? Pero bueno, yo me quiero centrar particularmente en el algoritmo. Lo que hemos estado viendo hasta ahora es simplemente codificación y yo el algoritmo lo he estado dejando de lado, pero es una práctica que otra vez no es muy bueno saltársela porque con el tiempo van a ir perdiendo, o sea, con el tiempo ustedes van a ir perdiendo de lado la diferencia entre las dos cosas. Así que para recapitular, simplemente en este ejercicio vamos a volver a ver lo que es un algoritmo. Dijimos que un algoritmo era independiente del lenguaje de programación con el que estemos trabajando. Entonces, simplemente es una secuencia ordenada de instrucciones finita que nos permite resolver el problema. Así que, como tal, vamos a crear una secuencia de instrucciones que nos permita categorizar un triángulo. Entonces, en primera instancia, vamos a ingresar un lado del triángulo, o el primer lado del triángulo si quieren. Luego, en segunda instancia, o sea, la segunda instrucción que debería hacerse es ingresar segundo lado, ¿no? Y bueno, y lo mismo, el tercer paso debería ser otra vez ingresar, pero ahora el tercero. Entonces, como ven, lo estoy escribiendo coloquialmente porque el algoritmo, otra vez, es una secuencia de instrucciones, pero no necesariamente lo tengo que codificar en Java o en Python o en algún lenguaje. Esto es independiente. Siempre vamos a hacer, estemos programando en el lenguaje que sea que elijamos, siempre seguimos estas instrucciones, siempre hacemos estas operaciones. Estas son generales, o sea, son independientes a cualquier lenguaje, de hecho, a cualquier sistema operativo o entorno en el que nos encontremos. Siempre hacemos estos pasos. Entonces, una vez tengamos los 4 lados del triángulo, lo que vamos a tener que hacer es decidir justamente si está en una de estas 3 categorías. Y lo que vamos a hacer es preguntar simplemente si eh, disculpen, lo voy a poner con nombres cada lado, eh, para que sea más fácil señalarlo.
Al primer lado lo voy a llamar lado 1, al segundo lado lo voy a llamar lado 2, y bueno, y al tercero lado 3, ¿no? Y luego simplemente voy a consultar por ellos. Voy a decir si el primero es, si lado 1, lado 2 y lado 3 son iguales, entonces, ¿qué hago? Y bueno, entonces lo que debería hacer es decir o mostrar de alguna manera que el triángulo es equilátero. ¿Qué pasa si solo dos lados son iguales? Si solo dos lados son iguales, entonces, lógicamente, el triángulo es isósceles, ¿no? Y si ninguno, o podemos decir si todos son distintos, para que quede un poco más claro, entonces, bueno, entonces el triángulo es escaleno. Como ven, simplemente voy a hacer una consulta, es decir, voy a hacer una pregunta, y si se cumple esa condición, si se cumple que es verdadera esa pregunta, o sea, esa consulta que yo estoy haciendo, entonces yo voy a hacer algo en particular, o voy a decir algo en particular acerca de, en este caso, de este triángulo, ¿no? Voy a decir que es equilátero si no se cumple la condición anterior, pero sí la siguiente, o sea, si no se cumplió esta condición, entonces debería preguntar por el otro caso posible. Si solo dos lados son iguales, entonces va a ser isósceles. Y en el caso de que no se cumpla ninguno de los anteriores, es decir, que si todos los lados son distintos, eh, entonces el triángulo es escaleno. Entonces, este algoritmo que tienen aquí, que se los voy a compartir ahora por el chat, es independiente es independiente de cualquier lenguaje que yo esté utilizando, porque siempre hago las mismas operaciones. Obviamente, cuando elijamos, en este caso Java como lenguaje de programación para realizarlo, puede que varíen algunas expresiones, o puede que esta condición que estamos nombrando aquí no sea exactamente igual. Obviamente, nosotros tenemos que, cuando estamos programando, dirigirnos a la lógica que siguen los ordenadores, es decir, tenemos que tratar de ponerlos estas palabras en la sintaxis que corresponde. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Así que yo voy a dejar este algoritmo aquí a un lado. Ahí está. Yo lo voy a dejar aquí a un lado, así podemos ver cuál sería el algoritmo, o sea, la codificación de este algoritmo que acabamos de ver. Sí, la contraseña de la asistencia la he pasado, la he pasado al inicio de la clase, disculpen, la voy a volver a postear. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cómo ingresamos los tres lados del triángulo? Bueno, esto ya lo llevamos haciendo bastante. Primero, como vamos a utilizar, en principio los tres lados van a tener, pueden o no tener valores distintos, no lo sabemos, eso es lo que tratamos de resolver justamente. Cada lado, el lado 1, el lado 2, o en mi caso yo simplemente lo podría llamar L1, L2, L3, como ustedes prefieran, ¿no? O sea, el nombre de las variables ustedes lo eligen. Y el lado 3 simplemente van a ser declaraciones de variables. Es decir, primero voy a reservar el espacio que se necesita en la memoria y luego voy a pedir que me ingresen valores para esto. ¿Y qué
tipo de dato van a tener estos lados? Bueno, dijimos que los lados tienen que ser naturales. Entonces, eh, o sea, la consigna es la que nos lo pide, ¿no? Son, cada lado es un número natural. Entonces, usar un flotante no tendría sentido. Deberíamos usar un entero, un long, un short, depende otra vez qué tan grandes son las dimensiones de los lados, ¿no? O sea, qué tan grande es el triángulo. Eh, lo más No me sencillo, especifica qué tipo de variable tiene que ser, puedo usar cualquiera, un flotante, por ejemplo. claro, en realidad otra vez se acota a veces no les dicen el tipo específico de los datos que tienen que utilizar, pero tienen que tratar de abstraerlo, eso de la consigna. Por ejemplo, si trataras cuentas bancarias o trataras sueldos, lo lógico sería utilizar, bueno, podrías utilizar flotantes para manejar puntos decimal, ¿no? O sea, para manejar centavos. En Argentina creo que es un poco irrelevante, la verdad, ese concepto, utilizar centavos, pero bueno, si se manejara en otra moneda o si fueran cuentas bancarias, todo pesa. O sea, no pueden omitir eso porque imagina que trabajas en un banco y omitís contar los centavos. Bueno, una o dos personas no pasa nada, pero si tenés decenas de miles o cientos de miles, ahí se va un montón de plata. Entonces, es lógico, ¿no? Traten de ver el contexto también. En este caso es indistinto. Acá nosotros le decimos el tipo de dato. Podrían ser flotantes también. Yo si quiero puedo tener un lado de un triángulo que mida 10 centímetros y medio, por poner algo. Pero acá nosotros especificamos. Así que sí, todo depende del contexto otra vez. Y bueno, voy a utilizar datos enteros en este caso porque la consigna lo pide y no utilizo un long o algo más complejo porque no voy a poner lados muy grandes. Ustedes pueden hacerlo con otro tipo de dato entero si quieren, perfectamente válido. Bien, entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer, bueno, en este momento recuerden, cuando yo declaro una variable, no necesariamente aquí les estoy dando valores, de hecho, no tienen valores asignados, solamente están declarados, o sea, están reservados en la memoria los espacios para poner esos datos. Entonces, voy a ingresar datos, en este caso, a través del teclado otra vez, como venimos haciendo ya varias clases. Esto creo que ya lo hemos visto bastante. System.in. Entonces, voy a ingresar a todos los lados, ¿no? El lado 1 va a ser igual a teclado.next. En este caso es nextInt porque obviamente el tipo es entero. Si hubieran elegido flotante, tendrían que usar nextFloat y así, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de dato que sea. Tipo 2 igual a... esta instrucción la voy a copiar y pegar, disculpen. Es una buena práctica en realidad. O sea, copiar y pegar a veces te trae más problemas que otra cosa. Por lo general, que estas expresiones son muy sencillas, así que no me van a traer ningún inconveniente, pero bueno, eso como tip en general, a veces uno se acostumbra, tiene un código resuelto anteriormente, tiene alguna línea de código que utiliza y por copiar y pegar termina cometiendo más errores que otra cosa. Pasa mucho, pero bueno, es un mal hábito en general. Voy a poner un print antes de ingresar los datos diciéndole que me ingrese los lados del triángulo. Simplemente para que tengamos un feedback, ¿no? Para que sepamos que el código está en espera de que le demos los tres lados. Y bueno, una vez tenemos los tres lados, vamos a preguntar. Bueno, en este caso, bueno, ya estaba completando el código como tal. Me estoy saltando la parte del análisis, ¿no? Pero tenemos nuestro algoritmo y ahora lo tenemos que llevar otra vez a un lenguaje en particular. Ahora Java. La expresión esta, sí, se cumple una condición, o sea, si el lado 1, el lado 2 y el lado 3 son iguales, entonces vamos a realizar algún tipo de operación. Esto otra vez lo vamos a utilizar con estructuras de control y es concretamente el if. No hay mucha sorpresa, es lo que estamos analizando justamente, estamos analizando la sentencia if else, así que creo que es bastante claro, ¿no? Y bueno, si la condición la completamos en un momento,
Si se cumple esa condición, lo que vamos a hacer, para no complicar tampoco el código mucho, lo que vamos a decir es simplemente mostrar un mensaje. Vamos a decir, el triángulo es equilátero. Si se cumpliera que todos sus lados son iguales, el triángulo sería equilátero. En un momento vemos la parte del else. Ahora analicemos esta condición. ¿Cómo diríamos que sus tres lados son iguales? Bueno, tenemos operadores, o sea, nosotros podemos controlar, podemos preguntar mediante operadores relacionales cómo es que son dos variables o dos valores entre sí en realidad. Dos expresiones es lo correcto. Vamos a decir cómo es el lado 1 en relación al lado 2 y en relación al lado 3. Y el operador relacional que tendríamos que usar en este caso, que ya lo vimos en la clase anterior, debería ser el doble igual. Es decir, preguntamos, ¿el lado 1 es igual al lado 2 y es igual al lado 3? O sea, si se cumple esta condición, vamos a decir que el triángulo es equilátero. Pero como ven, aquí me está subrayando, o sea, me está poniendo con rojo, o sea, porque esto es un error sintáctico, esta condición. Porque aunque a nosotros nos parezca natural, incluso estando utilizando la sintaxis de Java, ¿no? Que aquí estamos preguntando si los tres lados son iguales, lamentablemente las comparaciones, es decir, las operaciones relacionales, son entre dos operadores únicamente. O sea, yo solamente puedo preguntar si dos lados son iguales. Para preguntar por el tercero, voy a tener que agregar otra operación relacional. O sea, tengo que separar mediante, mediante alguna expresión y luego preguntar si el tercer lado es igual a los otros dos lados. Entonces, este símbolo, este separador que nos permite poner varias operaciones relacionales, es decir, varias condiciones, es en este caso el operador AND. Es decir, esto ya lo vimos en la clase anterior, este es un operador lógico que nos va a permitir evaluar que se cumplan todas y cada una de las condiciones. Lo que vamos a decir es si el tercer lado es igual al lado 1, podría ser al lado 2 también, entonces decimos que todos los lados son iguales. ¿Por qué? Porque si se cumplió esta primera condición, o sea, si esto es verdadero, si el lado 1 es igual al lado 2, y recordemos este operador doble ampersand significa y bueno, y también, o sea, simultáneamente se cumple que el tercer lado es igual al primero, entonces todos los lados son iguales. Y alguno pensará, ¿no debería preguntar también si el tercer lado es igual al segundo lado? Bueno, en realidad esto es, aquí solamente necesito hacer dos preguntas, ¿no? Porque hay una propiedad, que es la propiedad transitiva, que nos permite, sabemos que si el primero es igual al segundo, entonces da igual por cuál de los otros preguntamos en esta pregunta, porque el tercer lado, si es igual al primero, entonces también es igual al segundo, o sea, todos son iguales. No puede ser que eh, este lado valga 5, este lado valga 5, el tercero también valga 5, y obviamente es igual al primero y sea distinto al segundo. Entonces, eh, todos se va a cumplir una igualdad entre todos al mismo tiempo. Por eso, esta tercera condición, o sea, va a ser una pregunta por, por la otra comparación que nos queda, es irrelevante. ¿La podemos añadir? Sí. No va a haber un problema, pero es malgastar tiempo haciendo consultas. Entonces, el código como tal, o sea, la condición completa nos quedaría de esta manera. Y se los voy a comentar, lo que decimos aquí es, si todos los lados, disculpen, son iguales. Después igual, disculpen que está acá el código justamente tapando el comentario, pero bueno, luego lo van a ver completo cuando lo quite. Entonces, con esto nosotros ya solucionamos la primera condición. Ya tenemos una de las primeras operaciones.
Solo cuando se cumplan las dos condiciones simultáneamente, o sea, que los tres lados sean iguales, entonces yo muestro este mensaje. Ahora vamos por el otro tipo de triángulo. Else. Entonces, si no se cumple la condición anterior, entonces el triángulo es isósceles o escaleno. Pero ¿qué ocurre? Yo otra vez tengo dos posibilidades. O sea, aquí en este if, o sea, en este lado de la selección, yo tengo una de las posibilidades. Y en este else, o sea, a partir de estas llaves, yo tengo otra de las posibilidades. Lo que ocurre es que no me alcanza solo con una sentencia if else. O sea, no me alcanzaría porque yo solamente podría discernir cuando es equilátero y luego no tendría otra consulta por lo demás. O sea, nunca estaría preguntando si todos los lados son distintos o si solo dos de ellos, de los lados del triángulo, son iguales, ¿no? Entonces, para solucionar este problema, lo que tenemos que hacer es volver a utilizar otra sentencia if else. O sea, anidar una sentencia dentro de la otra. O sea, agregar un camino más dentro de las posibles elecciones de este código, ¿no? Simplemente agrego una condición más. Entonces, Profe, ¿sí? una consulta Sí. respecto a la primera condición que nosotros ponemos, que usted dice que el lado 1 es igual al lado 2 y después si el lado 3 es igual al lado 1, ya el triángulo es equilátero, ¿que no? Sí. Y si, por ejemplo, digamos, si nosotros introducimos 5, 2 y, ¿cómo se llama? Y 5, y la condición más venino va a salir que equilátero porque estamos diciendo que el lado No, 3 es igual al lado 1, ¿que no? no. Eh, el lado 3 va a ser igual, o sea, mira, comento lo que están poniendo. Está bien la observación, ¿no? Eso es un error típico. No pasa nada. Miren, si nosotros tuviéramos estos tres lados en el triángulo, ¿qué ocurriría? Sí, esta condición se va a cumplir. O sea, el primer lado y el tercero son iguales. Pero el primero y el segundo no lo son. O sea, el lado uno es 5 y el lado 2 y el lado 2 es 2. O sea, vale 2. Entonces, no se cumple esta condición y sí se cumple esta. Pero ya hablamos esto en la clase anterior otra vez con el operador y o AND, el operador lógico. Ambas condiciones se tienen que cumplir simultáneamente. De hecho, todas las condiciones que estén dentro de este operador tienen que cumplirse. Todas, es decir, todas deben ser verdaderas. Tanto el lado uno como el lado 2 deben ser iguales, como el lado 3 con el lado uno. O sea, sí o sí, todo debe ser verdadero. No me basta con que esté a la mitad. Siempre se debe cumplir todo. Por eso es que este caso que nombras aquí, es imposible que se cumpla. No te va a decir que es equilátero. De hecho, lo probemos para que vean que no hay problema. Obviamente este código, ya dijimos, no nos permite diferenciar cuando son isósceles o escalenos, ¿no? Pero vamos a verlo como ejemplo, simplemente. Entonces, si yo ingreso 5, 2 y 5, entonces nos dice que el triángulo es isósceles y el triángulo es escaleno. Lógico, porque no se cumplió que es equilátero. Y como no podemos diferenciar cuándo es isósceles de cuándo es escaleno, porque no hemos establecido otra condición, nos muestra los dos mensajes juntos. Eh, pero si tuviéramos el caso 5, 5, 5, entonces nos diría ahí que es equilátero. Y bueno, para cualquier otro valor, ¿no? O sea, cualquier otro valor entero. Entonces, como ves, ese caso que nombras no puede ocurrir, porque todas las condiciones, todas y cada una de las condiciones que estén dentro del if, o sea, dentro de este paréntesis, se tienen que cumplir simultáneamente, porque estoy utilizando el operador lógico AND. AND te obliga a hacer eso. Todo debe ser verdadero. ¿Se entiende? Ok, profe. Sí, es que no vi el I ese que está en el medio. No hay problema, o sea, recién estamos viendo la sentencia de control, así que no hay drama. Em,
Bien, entonces, otra vez, el problema que tendríamos con el caso que vimos hace un momento es que no podemos diferir, no podemos especificar con este código, con esta porción del algoritmo, cuándo es isósceles y cuándo es escaleno. Entonces, para hacer eso tenemos que agregar una nueva sentencia, un nuevo if-else. Entonces, voy a agregar el if aquí. Disculpen. Voy a poner una llave. ¿Está? Dentro de este if, voy a tomar en cuenta esta consulta de aquí, o sea, voy a decir cuando es isósceles, y cuando no se cumpla ese if, o sea, cuando no se cumpla esta condición, entonces ahí mostraré que son escalenos. Entonces, lo que voy a preguntar ahora a continuación, o sea, la condición que voy a evaluar es cuándo es isósceles. Si no se cumple que es isósceles, entonces por descarte va a tener que ser escaleno, porque como no se cumplió que es equilátero y tampoco se cumplió que es isósceles, entonces va a tener que ser escaleno. O sea, no le vamos a dar otra opción al algoritmo, solamente tenemos esas posibilidades. ¿Qué diferencia hay entre agregar otro if? Ah, muy bien. Esa consulta es bastante interesante. Miren, lo que preguntas es, ¿por qué no simplemente agregamos otro if aquí, decís vos? Disculpa, no sé si esa es eso es lo que tratabas de plantear. ¿Sería lo mismo que no, profe? O... Lamentablemente no es lo mismo. Em, miren, eh, si, si se cumple, miren, lo que va a ocurrir es esto. Yo no voy a tener 3 bifurcaciones en el código. Es decir, lo voy a poner gráficamente. Disculpen que tal vez es algo tonta la referencia, pero, perdón. Yo estoy hasta esta línea de código, o sea, hasta aquí, yo sigo un flujo de ejecución. O sea, yo sigo un cierto seguimiento en el código. Lo que ocurre cuando tengo un if-else es que voy a hacer bifurcaciones. O sea, yo solamente voy a poder ir por uno de esos caminos. Si yo agrego el este if-else anidado, o sea, el que había puesto, la sentencia que había puesto hace un rato, yo voy a tener esta bifurcación. O sea, yo solamente voy a poder elegir una de las 3 posibles sentencias. O sea, o voy por aquí, o voy por aquí, o voy por aquí. No tengo otro camino. Al separar el if-else del anterior, o sea, al poner una condición a continuación, lo único que estoy haciendo es establecer una bifurcación y luego otra bifurcación distinta. Es decir, no estoy separando todas las posibilidades. Estoy resolviendo un problema y luego estoy dejando para a continuación el descarte de ese problema. O sea, no es lo mismo. No siempre voy a llegar al mismo lugar. No estoy tomando en cuenta simultáneamente todos los casos posibles. Estoy estableciendo uno y luego estoy diciendo que puedo resolver los otros dos y volver al camino inicial del código. Entonces, no se va a cumplir. O sea, no para todos los casos posibles. Va a haber alguna combinación de datos que no les permita solucionar el código como lo vimos hace un momento. Disculpen, borré Profe, sin querer el algoritmo. profe, si lo escribiéramos tabulados, creo que se vería mejor la estructura del algoritmo, ¿no? Claro, disculpen. Eh, ahora lo estructuro mejor, tal vez para que puedan ver cada camino posible, o sea, cada elección posible en este if-else. Entonces, el- la forma de establecerlo sería la siguiente. Perdón. Esto estaría aquí. Y ahí. Muy bien. Entonces, esta sería la forma de anidar. Em, a lo que se refiere con tabular, o sea, con identar el código, por si alguno no reconoce la palabra, como ven, al principio yo estoy poniendo una sangría, yo estoy poniendo un espacio entre el margen, entre el inicio
del editor de texto y entre la primera palabra de la sentencia que estoy construyendo, ¿no? Y bueno, yo estoy siguiendo un cierto patrón. Existen lenguajes que para finalizar una sentencia yo no necesito poner punto y coma, como es el caso de Python, o yo no necesito especificar con llaves cuando comienza y termina una sentencia. Lo hacen a través de estos espacios, o sea, dicen si la sangría de este, o sea, si el identado en realidad, si la tabulación es más profunda, entonces esto va a tener que ejecutarse en relación a esto. O sea, uno va a depender del otro. Em, Como pueden ver, esta sentencia, con esta indentación tal vez queda algo más claro, esta sentencia está más profunda, o sea, su indentación es más profunda que la de aquí. Em, Entonces, esta sentencia depende de esta consulta de aquí. O sea, solo si se cumple esto, yo ejecuto esto. Pero Java, a diferencia del lenguaje Python, como les nombré, hay más lenguajes, ¿no?, que cumplen estas condiciones, pero Java, algo que tiene es que no necesita la indentación. O sea, yo podría poner, si quisiera, todo mi código pegado a un lado y aún así funcionaría. Porque como nos obliga la sintaxis a poner estos signos de puntuación para delimitar cuándo inicia y cuándo termina cierta sentencia, entonces no les es necesario. O sea, Java va a comprenderlo, identemos o no el código. Es una buena práctica, si pueden identar si quieren, y para dejar un poco más claro, en el caso de esta estructura de selección, cuándo es que toman una elección o no. O sea, cuándo se cumple una condición o cuándo se cumple otra. Disculpen, hay una... eso del print no lo entiendo muy bien, no sé qué consulta trataban de hacer, Emilio. Bueno, después me aclaran igual y respondo esa pregunta. Pero bueno, volviendo al código. Tenemos una de las condiciones. Bien, bien, gracias. Ok, bueno, volviendo al código, tenemos una de las condiciones, o sea, sabemos diferir cuando el triángulo es equilátero, nos quedaría poner una condición para saber cuándo es isósceles. Deberíamos decir, por ejemplo, entonces, que el lado 1 es igual al lado 2. Pueden empezar a preguntar por el lado que quieran, ¿no? Pero yo estoy estableciendo esto para seguir un orden nomás, para que quede un poco más claro el código. Entonces yo voy a decir que si el primer lado es igual al segundo lado y el tercer lado es distinto, recuerden, para preguntar si son iguales es doble igual, para preguntar si el valor de una variable, o sea, una expresión es distinta a la otra, es exclamación igual. Si el tercer lado es distinto al primero, lógicamente como el primero es igual al segundo, entonces en esta consulta también da lo mismo preguntar si el tercer lado es distinto del segundo o si es distinto del primero. Se va a cumplir para las dos cosas, ¿no? Es decir, si el primer lado vale 5, el segundo vale 5 y el tercero vale 2, entonces el segundo es tanto distinto del primero, disculpen, el último lado es tanto distinto del primero como del segundo. O sea, podemos preguntar por cualquiera de las dos cosas. Como no es necesario hacer preguntas de más, o sea, no es necesario preguntar por todos los casos posibles, o sea, por todas las comparaciones posibles entre estos, eh, nos ahorramos esa pregunta, ¿no? Entonces, yo pregunto por este, pero otra vez pueden preguntar por el que prefieran, por cualquiera de los dos que estén comparando aquí, ¿no? Entonces, yo con esto, con esta condición, puedo saber cuándo un triángulo es equilátero. Pero les anticipo, esto tiene un pequeño error. O sea, no nos va a alcanzar esta condición. Quizá a alguno le parece que ya está resuelto, quizás otro se dio cuenta que me falta tomar en cuenta algunas posibilidades, algunas combinaciones posibles de los lados. Si alguno lo sabe y por ahí y quiere comentarlo, si no, Profe, sí. perdón, me parece que sería más rápido si el segundo if fuera preguntar si los tres lados son distintos. Perfecto. Si los tres lados son distintos, ya sabemos que es escaleno. Y el else final ya sería un isósceles. ¿Le parece? Perfecto.
esa es una de los posibles cambios que podemos hacer. Alguien ya se dio cuenta, ese es un camino más rápido. Yo estoy tomando, aquí estoy tomando en medio el camino más largo, o sea, estoy haciendo más comparaciones de las que debería. Como dije, esta pregunta, esta condición está incompleta, aún nos falta parte de tomar algunas posibilidades. En el isósceles, el lado primero, claro, nos falta hacer esta comparación que nos está poniendo su compañera Silvana. Ya, yo lo que no estoy tomando en cuenta es que el primer y el tercer lado sean iguales y el segundo no. Entonces, vamos a aclarar, vamos a ver los dos códigos para que puedan ver, para que tengan la diferencia entre los dos y sepan que hay hay una solución más rápida. Y para que vean que esta condición de aquí es insuficiente. Todavía no estoy tomando en cuenta todas las posibilidades de los triángulos isósceles. Entonces, dijimos que si el primer y el segundo lado son iguales y el tercero no, yo sí voy a poder hacer la clasificación. Y si los tres fueran distintos, también voy a poder tomarlo en cuenta. Pero, ¿qué ocurre si, justamente como nos habían anticipado, el primero es distinto del segundo, pero sí es igual al tercero? El triángulo, como ven, aquí hay dos lados iguales y uno distinto, pero el triángulo me sigue diciendo que es uno escaleno, o sea, me sigue diciendo todos sus lados son distintos. Entonces, yo aquí omití una de las posibilidades. Yo tomé en cuenta cuando los dos primeros lados son iguales y el tercero distinto, pero no tomé en cuenta cuando el primer y el último lado son justamente iguales y el del medio distinto. Y bueno, y la última combinación también, ¿no? Que el segundo y el último lado sean iguales y el primero no. Entonces, hay casos que estoy evitando aquí, hay casos que no estoy tomando en cuenta. Entonces, para agregar esa última condición y así tienen otra vez he tomado el camino más largo a propósito porque quiero hacerles ver todas las posibles condiciones que van a poder evaluar, o sea, utilizando todos los operadores que vimos en la clase anterior. Eh, y para construir esa condición, o sea, para construir una segunda posibilidad, o sea, se puede cumplir este caso o se puede cumplir que yo tenga eh, este triángulo isósceles o se puede cumplir que yo tenga este triángulo isósceles. Entonces tengo varias posibilidades, o sea, tengo dentro de esta misma clasificación, o sea, dentro del triángulo isósceles, yo tengo que tomar en cuenta tres cosas. Y cuando tengo esas tres posibilidades, lo que voy a hacer es lo siguiente. También vamos a establecer una condición, pero, disculpen, simplemente la vamos a poner en la misma pregunta. Entonces, lo que voy a decir, lo que voy a tener que hacer es agregar este operador lógico, el O, que son dos barras rectas, ¿no? Entonces, lo que voy a decir aquí es que si se cumple esta condición, o sea, si el primer y el segundo lado son iguales y el tercero distinto, entonces el triángulo es isósceles. Luego debería preguntar, o el primer lado y el último lado son iguales y el tercero es, disculpen, y el segundo es distinto. O, perdón, es la barra equivocada, ahí está. O el segundo lado y el tercer lado son iguales, pero el primer lado es el que es distinto. Otra vez, alguno se dará cuenta que aquí puedo hacer puedo preguntar por cualquiera de los dos, ¿no? Y de hecho, aquí es distinto. Lo mismo aquí, distinto, ¿no? Entonces, aquí pregunto si los dos primeros son iguales y el tercero y el otro distinto. Acá pregunto si el primero y el tercero son iguales y el otro distinto. Y aquí pregunto si el segundo y el tercero son iguales y el otro es distinto. O sea, este caso de aquí. Aquí tomo todas las posibilidades y como todas las posibilidades engloban a la misma instrucción, o sea, si pasa esto o pasa esto o pasa esto de acá, siempre debo mostrar que el triángulo es isósceles. Tengo tres condiciones
pero siempre llego al mismo resultado. O sea, siempre llego a tener que hacer la misma instrucción. Cuando ocurren esos casos, lo que van a tener que usar son los operadores OR. Entonces ejecutemos y veamos que aunque yo tenga ahora estas combinaciones, siempre me va a mostrar que el triángulo es isósceles. Disculpen, esta es la combinación inicial. Esta, siempre me muestra que es isósceles. Y bueno, y lógicamente, si no se cumple ninguna de todas las condiciones que hemos visto, es escaleno. Yo no tengo que especificar aquí que o sea, es decir, yo en el else no necesito poner una condición y decir el lado 1 y el lado 2 son distintos y el lado 3 es distinto al lado 1 y el lado 2. O sea, yo no tengo que hacer esa especificación porque sé que por descarte va a ocurrir. O sea, en los else, si no tienen que poner otra condición, no deben agregar nada. Si necesitan tomar en cuenta otra posibilidad, lo que van a tener que hacer es anidar otro if como lo que ven aquí. Pero bueno, esta es una posible solución al algoritmo. Lo que voy a hacer es crear una nueva clase y así van a tener los dos códigos, que es lo que mencionaron hace un momento. Este es el TP2, disculpen. Ejercicio 11, solución 2. Entonces, hay un camino más fácil para no tener que hacer tantas preguntas y es evaluar cuándo es escaleno en lugar de cuándo es equilátero, porque la condición es más sencilla. Algunos seguramente se dio cuenta, es más fácil preguntar cuándo es que todos son distintos y todos son iguales para el equilátero que preguntar cuándo todos son iguales y todas las combinaciones posibles de pares de lados iguales. Entonces, bien visto ahí, o sea, están atentos. Eso es bueno. Voy a copiar todo el código inicial, ¿no? La declaración de los tres lados, la asignación de los tres valores, porque eso es lo mismo. Lo único que vamos a cambiar es esto de aquí. En vez de preguntar, entonces, voy a cambiar el flujo del programa y voy a tomar el segundo camino, o sea, la segunda condición, cuando sea escaleno. Y aquí es más sencillo. Yo diré que si el primer lado es distinto del segundo lado y el tercer lado es distinto disculpen, del lado 1, entonces todos los lados serán distintos, disculpen. Y otra vez puedo hacer la pregunta aquí por cualquiera de los lados. Muy bien. Y disculpen, me falta hacer una comparación más que el lado, o sea, el orden no afectaría, como tienen que poner tres condiciones. En este caso en concreto, está perfecto. Bueno, vamos a hacer ordenados, lo voy a poner así. Muy bien, entonces, si el primero es distinto del segundo, si el tercero es distinto del primero y el tercero es distinto del segundo, con la desigualdad van a tener que hacer sí o sí las tres preguntas, con la igualdad no. Aquí pueden utilizar transitiva, aquí lamentablemente no. Pero bueno, con esta condición, como ven, es más sencilla, es más corta y es más simple de entender. Todos los lados son distintos. Sí. Si todos los lados son distintos, entonces es escaleno. Y si no todos los lados son distintos y no todos los lados son iguales, entonces hay pares de lados iguales y uno distinto. Entonces va a ser isósceles. Como ven, es más sencillo el código y es una mejor solución en el sentido de que no voy a tener que hacer tantas consultas. O sea, este algoritmo es más óptimo que el que vimos hace un momento, porque aunque los dos resuelvan el problema, de hecho lo vamos a probar para que vean con este segundo algoritmo. Vamos a poner todos lados iguales, equilátero, isósceles, escaleno. Y cualquier combinación de isósceles, se lo garantizo, se va a cumplir también. Aunque ambos resuelven el problema, yo aquí hago más comparaciones. Y hacer más comparaciones es también, vamos a pedirle más recursos y va a ser más tiempo que nuestra CPU va a tener que estar trabajando. O sea, va a tener que hacer más consultas.
por tanto, este código va a demorar más en solucionarse. Es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Pero aún así puede llevar su tiempo y mientras más se complejice, mientras más lo complejicen a los problemas, hacer más preguntas es peor. O sea, si pueden utilizar una condición más sencilla, como es este caso, utilícenla. Bien visto por el que se dio cuenta de esto, o sea, esta era la solución óptima al ejercicio. Muy bien. Entonces, continuemos. Volvamos a la diapositiva. No hay preguntas, disculpen, antes de continuar. Se entendió la selección, ¿no? O sea, siempre que tenga posibles casos y solamente pueda seguir por uno de ellos, utilizo if else, utilizo esta sentencia. Y por la cantidad de posibles casos que tenga, voy a tener que anidar uno o más if else, ¿no? O sea, yo aquí tengo 3 casos posibles, entonces tengo 2 if else. Uno aquí para el primer caso, otro if para el segundo caso, y el else del segundo if hace corresponder al tercer caso. Si yo tuviera un problema en el que tengo 4 casos, entonces tengo que anidar otro if aquí con su condición correspondiente, ¿no? Y poner otro else más. Y aquí, lógicamente, la cuarta secuencia de sentencias. Entonces, puede ocurrir. ¿Qué pasa si tengo 5? Bueno, entonces aquí otro if con otra condición y otro camino posible. O sea, mientras más condiciones deban cumplirse, más if, else han ido. O sea, más preguntas hago. De nuevo, el algoritmo, sí, disculpen, lo descomenté al algoritmo, lo tenía en azul. Podemos hacer la comparación, perdón, aquí está. Lo dejé en el chat de todas formas, el algoritmo. Aquí lo tienen. Ahí está bien. Entonces, como ven, tanto el algoritmo como el programa en sí son similares. Yo declaro, o sea, ingreso los datos. En Java obviamente tengo que hacer todo esto. O sea, hasta el ingreso de datos, una sentencia, es decir, una instrucción de un algoritmo, dependiendo del lenguaje, puede corresponder a una o más sentencias en el lenguaje que estemos trabajando, ¿no? En Python, por ejemplo, esto es más sencillo, son menos instrucciones que podemos utilizar para hacer el ingreso de las variables. ¿Hay formas más sencillas de hacerlo en Java también? Sí, pero vamos a utilizar otro tipo de herramientas cuando llegue su momento. Entonces, estas 3 simples instrucciones se corresponden con todo esto de acá. Como ven, hay una cierta correspondencia entre uno y otro. Y hacer estas preguntas, o sea, que están representadas coloquialmente, todas estas condiciones, todos estos posibles caminos, en Python, disculpen, en Python, en Java es bastante, o sea, hay una correlación bastante directa entre uno y el otro, ¿no? O sea, no es tan distinto. Si se cumple una condición, realizo esto. Si no se cumple esa condición y se cumple otra, entonces realizo esto otro. Y si no se cumplieron ninguna de las condiciones anteriores, yo realizo esta secuencia de instrucciones, ¿no? Y obviamente siempre estoy diciendo una secuencia de instrucciones, un conjunto de instrucciones, porque si yo quisiera, podría tener más de una sentencia dentro de este if. Es decir, si yo además de mostrar que el triángulo es equilátero, debo mostrar todos sus lados, por decir algo, yo podría tener system.out.println y aquí mostrar lados, por poner algo. Aquí mostrar lado 1. Coma. Lado 2. Y bueno, el lado 3, ¿no? Bueno, y cerramos la sentencia. Entonces yo, por ejemplo, cuando el triángulo es equilátero, además de decir que es equilátero, quiero mostrar todos sus lados. Sé que todos son iguales, ¿no? Entonces,
muestro esta secuencia de sentencias. Y como ven, dentro de este if tengo 2 sentencias. Lo mismo aquí, ¿no? Podría tener 2 o 3 o la cantidad de sentencias que yo quiera. A final de cuentas, la selección justamente bifurca, bifurca el flujo del código, o sea, nos da más posibilidades. Creo ramificaciones para las posibles secuencias que se tienen que ejecutar. ¿Se entiende? ¿No hay más dudas? Disculpen. No, esa expresión exclamación igual, como ves aquí, se refiere a que es distinto. Yo podría, otra vez, yo sí quise, comencé preguntando por el triángulo equilátero, pero yo sí quise, pude haber comenzado preguntando por el escaleno, ¿no? Entonces, pude haber preguntado primero por el escaleno. Como ves, utilizo este operador de distinto y no hay drama. Y luego preguntar por el equilátero. O sea, ese operador, esa condición en particular, hace referencia a cualquier cosa. Hace referencia solamente a que se está negando algo. En concreto, ahora se está negando la igualdad. O sea, estamos diciendo, esto no es igual a esto. Este lado de aquí no es igual a este lado de aquí. Y este lado de aquí no es igual a este lado de aquí. Es solamente el operador distinto. Bien, entonces, otra vez el código se los voy a dejar en el Drive, no se hagan drama. Ahí van a ver esto sin problemas. Muy bien, continuemos entonces, volvamos a la diapositiva. Vimos, perdón, voy a descomentar esto. Lo tienen en el chat de igual manera al algoritmo, por si quieren ver la comparación entre los dos. Bien, vimos cuando necesitamos estructuras de selección, tenemos que elegir, tomar una decisión de cuál bloque de sentencia se va a ejecutar. En este caso, qué mensaje vamos a mostrar en el ejemplo del triángulo. Pero bueno, va a llegar momentos en el que necesitemos repetir una cierta cantidad de veces ciertas sentencias de instrucciones, ¿no? O sea, hay un número de sentencias de instrucciones que yo quiero que se repita una cantidad de veces, ya sea porque se cumple una condición o porque conozco la cantidad determinada de veces que se tiene que repetir. Para el primer caso, vamos a utilizar la estructura de control while, que nos va a permitir repetir esta secuencia de sentencias. Otra vez puede ser una o más, ¿no? O sea, puede ser una cantidad, mientras sea una cantidad finita, ¿no? O sea, mientras sepamos que termina en algún momento, puede ser la cantidad que queramos, ¿no? Pero estas sentencias se van a repetir mientras esta condición sea verdadera. O sea, mientras esta condición se cumpla, yo sigo repitiendo. Repito, repito, repito. ¿Qué ocurre? La estructura while lo que nos dice es que esta condición debe parar en algún momento. Porque, en caso contrario, si la condición siempre es verdadera, es decir, nunca cambia una parte de la condición, una parte de la expresión que se representa en esta condición, entonces yo voy a tener un bucle infinito. Y recordemos que un algoritmo es una secuencia de instrucciones ordenadas y finita. Siempre debo acabar nuestro código. O sea, siempre una secuencia de sentencias debe acabar. Lo mismo con el while. Vamos a ver, voy a mostrarles que si no ponemos la condición correcta en alguno de nuestros algoritmos, vamos a terminar con una secuencia infinita y nunca terminamos nuestros programas. Van a ver que mi código va a seguir ejecutándose una y otra vez hasta que me quede sin memoria en mi RAM, ¿no? En realidad, hasta que me quede sin la memoria que reserva Java dentro de su RAM, ¿no? Y bueno, en el caso de que no tengamos una condición de este tipo y sepamos concretamente cuántas veces se tiene que repetir, es decir, esta secuencia de instrucciones se tiene que repetir 3 veces, o 10 veces, 20 veces, n veces. Entonces, utilizaremos la secuencia de control for. Ambas, while y for, nos permiten repetir instrucciones. Solamente que aquí
la condición no sabemos cuándo termina, sabemos que termina en algún punto, ¿no? Eso es base, o sea, es finito, sabemos que termina en algún punto, pero no sabemos el cuándo, o sea, cuando se cumpla la condición. En cambio, aquí en el for conocemos específicamente cuántas veces se repite toda esta secuencia. Como otra vez, una cantidad determinada de veces. 3, 10, n. Y bueno, la instrucción, como ven, en el caso del for, creo que va a quedar más claro cuando lo veamos en código, así que no me voy a centrar tanto en esto. Luego volvemos a la diapositiva en cuanto estemos estructurando la secuencia for, así que lo dejo para dentro de un momento. Lo escribiste tal cual y te salta un error, me dicen. Escribiste este programa y te salta un error, me decís. Mm, bien. A ver, antes de comenzar con el for, puede ser un error sintáctico, ¿no? A veces te comiste un punto y coma y te has equivocado en el problema. Si no les molesta, y ya que estás escribiéndolo en este momento, te puedo dejar compartir la pantalla y vemos cuál es el error. Así por si a alguno le ocurre lo mismo, ya no tiene este error a futuro, ¿no? Te doy el permiso. Dame un segundo. Silvana Díaz, perfecto. Bien. Ahí te dejo un permiso si quieres compartir, así vemos todos cuál es el problema. Como ven, el algoritmo que vimos hace un momento para determinar el tipo de triángulo no es muy complejo, pero los errores pueden surgir. Adelante. Si es que quieres compartirlo, ¿no? Tal vez no quieres verlo y entonces continúo con otro ejercicio. ¿Cómo compartir? Estás en Zoom, estás codificando. Si tenés Zoom en tu ordenador, ¿no? En el menú, en la barra inferior, deberías poder ver compartir pantalla. Share screen sale y tiene una flechita para arriba. Sí. En la interfaz igual está en verde, ¿no? O sea, es el único botón de color que tienes. En la parte central del menú desplegable de Zoom. Profe, Sí. ¿me escucha? Dice, me sale un cartel que dice usted no puede iniciar la función de compartir pantallas mientras el otro participante está compartiendo. Ah, muy bien. Entonces, disculpa. Te di coanfitrión simplemente. Ahí. ¿Ahora sale? Mm, no lo veo en este momento. Compartir. Ahora sí. A Perfecto. ver, Está perfecto. Muy bien. Bien. Bueno, en este caso te está indicando cuáles son las líneas en las que te salta un error, ¿no? La línea 12 y la línea 13, como ves, tienen una cruz a un lado. Si sí. si pones el cursor encima, puedes ver cuál es el error en concreto. A ver. Bien. Con dos comillas. No, lo que ocurre es que te falta la función main. La El función. método, te falta la declaración de la función main. Mira, disculpa, vuelvo a compartir. Ah, De hecho, te sí. están saltando varios errores. Uno, porque tenés una llave que se cierra pero nunca abre. Y lo otro es que aunque tuvieras esa declaración correctamente, no tenés la declaración del método main. Es decir, tu código, disculpen, voy
a quitar un poco el zoom. O sea, este es tu código y lo que Sí. está ocurriendo en realidad es que no tenés esto. Sí, es verdad. Sí, y por eso te salta el error. Y aunque tuvieras la Bien. llave otra vez, te corregiría el error, o sea, ya no te saltaría o sea, no estarían rojos, pero si no podrías ejecutar esto, porque otra vez, como les expliqué en la primera clase, si ustedes quieren ejecutar, o sea, quieren que se compile el código y quieren que Java interprete que debe comenzar desde esta línea, o sea, debe ejecutar este código en concreto, ustedes tienen que darle siempre, tienen que utilizar siempre esta sentencia, public Sí, static void main. bien. Bueno, en cuanto pongas eso, creo que debería funcionar. Profe, perdón, ¿había una opción para un acceso rápido a esa sentencia? Cuando crean el archivo, sí, una vez lo crean ya Había no. que tildar, había que Ajá, tildar el casillero. Ah, ok. sí, pero igual la puedes escribir a mano, no es que si no tildas esa opción, tienes que comenzar de cero. Te paso la Bien. instrucción, disculpa, así no pierdas mucho tiempo. Eh, ahí te lo dejo por el chat. No hay drama, es un error común. Eh, Muy bien, entonces continuemos. Vamos a crear una nueva clase y vamos a ver lo de los bucles, pero, perdón, otra vez hay un ejercicio para ir avanzando un poco con el práctico. Hay varios ejercicios que nos permiten trabajar con bucles. Em, en concreto, hay uno que probablemente les cause dudas, tanto para determinar si un número es primo o no, o para conocer todos disculpen si no me equivoco, era el ejercicio 14, eh, el ejercicio 16, perdón, para determinar todos los dígitos de un número, es decir, para separar individualmente cada dígito de un número natural y mostrarlos. Ambos ejemplos podemos utilizar una de estas estructuras cíclicas. Yo recomendaría comenzar a trabajar con el 16, es lo mejor. Si quieren, después vemos el de los primos, que es bastante interesante también. Así que bueno, voy a copiar esto. Tienen la consigna. Y bueno, y vamos a crear esto. Nueva clase. Trabajo práctico número 2. Ejercicio 16. Perfecto. Ah, perdón. Déjenme quitar el permiso. Ahí está. Bien. Entonces, aquí dejo la consigna. Entonces tenemos, dado un número natural, n es solo un nombre, o sea, es el nombre que le ponen a este natural. Podría ser x, podría ser, podrían haber escrito natural como tal, como variable. Es simplemente un nombre que les estamos dando. Hay que mostrar todos y cada uno de sus dígitos. Entonces, primero me voy a centrar en sus divisores, la suma de ellos no considero uno mismo. Bien, entonces, en vez de ver el del primo, o sea, primero resolvemos el ejercicio que me estás pidiendo, Luis. No hay problema, disculpen, su compañero pedía resolver un ejercicio, lo vemos en cuanto terminemos este. Muy bien. Primero, vamos a plantearnos esto. Tenemos un número natural cualquiera, es decir, no tiene parte decimal, no es negativo, no es cero. Vamos a suponer, por ejemplo, este de aquí. Podría ser cualquiera. Vamos a usar este pequeño para no complicarnos. La forma más sencilla y la forma en la que deberíamos poder extraer cada dígito de este número natural sería la siguiente. Lo que vamos a hacer, dado que nosotros trabajamos en el sistema decimal, o sea, los números están comprendidos entre 0 y 9, lo que vamos a hacer es utilizar la división. El teorema cociente y resto, por si alguno lo conoce en matemática discreta, nos permite saber que
si nosotros dividimos un número entre otro, o sea, al dividir un número cualquiera entre otro, sabemos que, por ejemplo, planteemos el 10 como divisor, el resto de la división siempre está comprendida entre 0 y este número, o sea, el divisor, menos 1. O sea, si nosotros dividiéramos por 10, el resto de este número, sea cual sea el número, ¿no?, va a estar comprendido siempre entre 0 y 9, que es justamente a lo que queremos llegar. Entonces, nosotros sabemos que sea cual sea este número de acá, en este caso termina en 1, podría terminar en 9, podría terminar en un 6 si queremos, siempre el resto, cuando lo dividamos por 10, nos va a permitir saber el valor que está acá. O sea, en este caso el cociente es 23, pero el resto, que es lo que nos importa, es el 6. Y ese es el dígito que necesitamos. Vamos a extraer ese dígito. ¿Qué ocurre con el resto del número? ¿Qué ocurre con estos dos dígitos, con el 2 y el 3? Bueno, como vemos, el cociente de esta división que acabamos de hacer nos devuelve los otros dos dígitos que necesitamos, la otra parte significativa del número. Entonces, si nosotros seguimos haciendo divisiones reiteradas por 10, vamos a ir obteniendo todos y cada uno de los dígitos. Luego, este nuevo cociente es otro dígito que necesitamos, y lo que vamos a hacer es volver a dividir ese número por 10. Cuando otra vez su resto va a ser el último dígito, y vamos a seguir haciéndolo hasta que nuestro cociente sea 0. O sea, hasta que ya no podamos hacer divisiones. Este va a ser nuestro criterio de parada. O sea, como ven, yo hago una tarea, en este caso la división, repetitivamente. Una y otra vez yo divido hasta que se cumple una condición. Es decir, estoy haciendo una operación cíclica. Estoy utilizando, o necesito utilizar, al menos en nuestra codificación, un bucle. ¿Se entiende la lógica que vamos a utilizar para extraer los dígitos antes de que codifique? No. Muy bien. Disculpa, bueno, vamos a verlo de esta manera entonces. Vamos a verlo así. Volvamos a este número. Bueno, cada uno de estos números tiene un peso. Unidades, decenas, centenas. Si el número fuera más grande, bueno, tendríamos más, ¿no? Unidades de 1000, decenas de 1000 y así. Entonces, lo relevante para nosotros es que el sistema decimal es posicional, o sea, todos y cada uno de estos números tienen otra vez un peso asociado y tienen un valor. No es lo mismo poner en otro orden estos números, no es lo mismo poner el 1 primero y luego los otros valores, porque representaría otro número. Entonces, lo bueno de esto es que justamente como es decimal, el sistema decimal que proviene de 10, ¿no? Que es la base en la que trabajamos, sabemos que todas estas representaciones están dadas justamente por un producto de 10. Este estaría elevado a la 0, este estaría elevado a la 1, y este, si se dan cuenta, está elevado al cuadrado. Entonces, todos son potencias, o sea, todos estos son una suma, todos y cada uno de estos dígitos son solamente una suma entre potencias de 10. 231 en concreto. Sabemos, gracias a esto de que todos son potencias de 10, sabemos que para descomponerlos, es decir, para que dejen de tener, para utilizar justamente este peso que tienen, esta significancia que tienen dentro de la construcción del número, que para descomponerlos vamos a tener que utilizar estas potencias a nuestro favor, o sea, vamos a tener que dividir. Justamente es la estrategia
más simple. Podríamos dividir el número por las diferentes potencias una y otra vez. Es decir, yo podría comenzar dividiendo por 100 y extraer el primer 2, dividir por 10, extraer este 3 y luego dividir por 1 y extraer, disculpen, esto era un 1 de acá, y extraer el último dígito, ¿no? Pero es un trabajo mucho más grande, es decir, tengo que hacer operaciones diferentes, tengo que hacer divisiones por números diferentes. Si yo quiero mantener la misma constante, lo más lógico es seguir nuestro primer algoritmo, dividir por un único número, extraer de una manera en la que siempre la operación sea la misma. Por eso utilizamos ciclos. Disculpen, a veces se llegan a perder con esto. Entonces, otra vez lo voy a dejar graficado simplemente porque vamos a utilizar esta operación repetitiva. Vamos a hacer una y otra vez la misma tarea. Vamos a dividir una y otra vez por 10. Dividir por 10 el número, luego dividir por 10 el sobrante del número, volver a dividir por 10, así hasta que me quede sin número, es decir, hasta que el número sea igual a 0, hasta que sea nulo. ¿Y cómo yo voy a extraer los dígitos para solucionar el problema que nos piden atender, que es justamente mostrar cada uno de esos dígitos individualmente? Lo voy a hacer a través de sus restos. Cada resto de cada división es un dígito que quiero mostrar, un dígito que tengo que mostrar. Entonces, comencemos ingresando el número. Mi número va a ser un entero, disculpen, va a ser un tipo de dato int, porque dijimos que va a estar comprendido dentro del conjunto de los naturales, ¿no? Simplemente vamos a limitarlo y vamos a decir no ingresemos negativos ni el 0. Esto otra vez ya dijimos que depende el contexto del ejercicio, elegimos un tipo de variable u otro. Podría ser un long, podría ser un short, podría ser un byte si quieren. Vamos con esto. Entonces, la operación que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer entonces es, disculpen, antes de utilizar el while, lo que tenemos que hacer es dividir el número. Mi número lo voy a dividir por 10. Entonces, ¿qué resultado obtengo de esta división? Obtengo el cociente. ¿Qué es el cociente de la división del número original por 10? El próximo número que tengo que dividir para obtener el próximo dígito. Entonces, esa operación es repetitiva. ¿Cómo obtengo yo el resto? Bueno, esto también lo mencionamos cuando vimos los operadores. Para yo obtener el resto de una división es utilizar el operador porcentual. Número porcentual 10, ¿qué nos va a dar? El resto. El resto de, otra vez, esta división en concreto, sea cual sea el número. Y para poder guardar ese resto, es decir, para poder mostrarlo, yo lo voy a guardar en una variable. Otra vez va a ser un número entero porque, como vemos, la división, cuando hablamos de resto, cuando hablamos de cociente de resto, la división siempre es entera. Siempre divido un número entero por otro número entero y obtengo un resultado, un resto entero y un cociente entero. Siempre son de ese tipo los datos. Entonces, voy a tener una variable llamada dígito y al resto lo voy a guardar en el dígito. Esto de momento lo voy a comentar. Yo después lo vamos a trabajar y van a ver dónde toman en cuenta esto. Ah, bueno, y obviamente le tengo que dar un valor. Scanner igual a teclado new scanner. Esto es lo de siempre. Declaro la variable teclado utilizando la clase scanner para poder digitar los números, ¿no? Entonces, mi número va a ser igual a teclado.nextInt. En este caso no hay problema. Entonces, voy a añadir una sentencia más, perdón.
y vamos a ver qué hace el programa y luego vamos a utilizar la estructura de control, una de las cíclicas, de los bucles, para poder repetir estas secuencias que necesitamos. A ver. El dígito es 2 puntos, dígito. Entonces, cuando yo ejecute este programa, si por ejemplo tengo el número 231, como ven aquí, entonces lo que me va a mostrar es que el dígito es 1. El último dígito es 1. O sea, agarro un número, le extraigo el resto y me quedo con el dígito. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa ahora si yo quisiera el 3? Bueno, uno pensaría, si yo repito la misma operación, o sea, haría un copiar y pegar. Si yo repito lo mismo, o sea, si extraigo otra vez el resto del número con 10, me va a dar otro dígito. Y bueno, entonces vamos a poner el mismo número, pero como ven, siempre me muestra el mismo valor. Y eso es lógico porque estoy dividiendo siempre el mismo número, o sea, siempre estoy dividiendo el 231 por 10. Siempre tengo el mismo resultado. Yo lo que debo hacer antes de extraer el siguiente dígito es modificar el valor original del número, el valor original del número que me dieron. Entonces lo voy a descomponer, o sea, voy a reasignar un nuevo valor al número que me ingresaron. ¿Y cuál va a ser el nuevo valor? El cociente de esa división. Entonces, mi nuevo número es el número actual dividido entre 10. Es decir, actualizamos el número. Entonces simplemente le damos un nuevo valor. Entonces ahora nosotros ejecutamos, y si tuviera 231 de vuelta para no irnos con otro ejemplo, yo tendría el primer dígito y el segundo dígito. O sea, tendría el 1 y tendría el 3. Seguimos descomponiendo. Seguimos obteniendo todos y cada uno de los dígitos que necesitamos. Pero siempre es importante, en estos casos, reasignar el valor de la variable. Es decir, el 231 va a ser dividido por 10 y luego en el mismo contenedor que estaba el 231 voy a poner el resultado de esa división, o sea, el cociente de esa división. Y así tengo otro valor. Luego lo que voy a extraer es el resto de 23 entre 10. O sea, este dígito que es 3. Y si yo quisiera el último número, bueno, entonces podría repetir esa operación y así tener todos y cada uno de los dígitos. ¿Qué ocurre? Esto resolvería el problema para este número en particular, pero mientras más números, o sea, mientras más grande fuera el número que yo ingresara, por ejemplo, yo solamente podría tener la representación de 3. Y como nuestro código tiene que ser independiente de los datos que no ingresen, es decir, es genérico para cualquier número que me ingresen, yo siempre le voy a dar todos sus dígitos, yo siempre voy a mostrar todos y cada uno de los dígitos que tiene. Entonces yo no podría hacer esto de manera secuencial. O sea, yo no puedo copiar y pegar una y otra vez el mismo código. Voy a tener que utilizar las estructuras de control que me permiten repetir una operación. ¿Qué operación? Reasignar el número, o sea, actualizar el valor del número que tengo que dividir y obtener el dígito que necesito. Todas esas operaciones se repiten una y otra vez. Como ven, yo extraigo el dígito, muestro el dígito, actualizo el dígito. Extraigo otro dígito, muestro el dígito, actualizo otra vez el número. Entonces, eso es repetitivo, eso es cíclico. Y por tanto, estas tres instrucciones de aquí, yo las puedo encapsular dentro de estas estructuras de control, dentro de este while, y decir que mientras se cumpla alguna condición, yo voy a seguir extrayendo, mostrando sus dígitos y actualizando el número, una y otra vez. Entonces, ese es el bucle. Esta es la secuencia de instrucciones que se repite. ¿Y cuál es la condición que permite hacer esta repetición? Bueno, como vemos, yo ya se los anticipé, pero yo sigo dividiendo, sea cual sea el número, hasta que mi resultado sea 0. O sea, hasta que mi cociente entre todas esas divisiones sea 0. Si yo tuviera, por ejemplo,
este número dividido entre 10, yo sé que este es mi cociente y este es mi resto. Si yo quiero extraer este 5, entonces vuelvo a dividir por 10. Este es mi cociente y este es mi resto. Y yo tengo que seguir dividiendo por 10, disculpen el espacio, comencé muy tarde, pero aquí ya me quedo sin cociente, y cuando me quedo sin cociente obtengo el último dígito. Entonces yo repito las divisiones y extraigo los restos una y otra vez hasta que mi cociente es igual a 0. Es decir, hasta que mi número vale 0. Hasta que la variable en la que estoy almacenando ese número se anula. Entonces esa es mi condición de parada. Cuando mi número sea igual a 0, yo repito. O sea, cuando mi número en realidad sea distinto de 0, yo repito. O sea, siempre y cuando mi número no sea nulo, o sea, no haya terminado de hacer todas las divisiones, sea distinto de 0, yo repito una y otra vez. ¿Qué pasa si no se cumple esta condición? Es decir, ¿qué pasa si la variable en la que estoy almacenando el número, o sea, estos cocientes, es igual a 0? Entonces, terminé de descomponer el número, terminé de extraer dígitos. Esa es la salida. Pero mi condición, o sea, yo siempre debo saber que mientras eso sea falso, o sea, mientras no haya terminado de descomponer, sigo ejecutando. Entonces, si tenemos este código y ponemos de vuelta el número original, 231, como ven, sigo obteniendo todos los dígitos, me sigue mostrando todos, pero ahora yo no estoy repitiendo, yo no estoy copiando y pegando código. Yo estoy utilizando esta estructura para repetir algo que sé que es cíclico, o sea, que sé que tengo que hacer de manera iterativa. Estas 3 operaciones se tienen que hacer una y otra vez, indistintamente del número que me ingresen. Es decir, yo podría tener, por ejemplo, este número y tendría 1, 2, 3, 4, 5, sus 6 dígitos, que son justamente los que están acá. Y todos yendo desde el menos significativo hasta el más significativo. ¿Se entiende cuál es la idea que estamos siguiendo? ¿Cuál es la idea de utilizar el while? Sí, sí, sí. Una consultita que el más que está antes del dígito, ¿qué función tiene? ¿Este? Sí. Muy bien. Esto tiene que ver con cadenas. Lo hemos visto en clases anteriores, pero bueno, para aclarar eso y para que no quede otra vez en el aire, voy a crear una clase distinta y vamos a ver un ejemplo. Vamos a Perdón, ver. es que yo no pude ver la clase 2 porque era No, el día feriado y no se subió. Pero no. Ahí nomás, contame ¿para muy qué bien, muy es bien. más ese antes del dígito? Bueno, lo vemos entonces. Cuando se va a imprimir el dígito ya lo había visto en el programa anterior y no Bien. consulté. Ese más. Ocurre que print ln, bueno, también print a secas, ¿no? Hay varios tipos de print, no hay uno solo. Este es el que les mostramos porque les permite mostrar cada mensaje, o sea, cada cadena de texto en una línea diferente, en un renglón diferente. O sea, un dígito en este renglón, el siguiente dígito en otro, el siguiente dígito en el siguiente. A eso se refiere ln. O sea, print, digamos, voy a ser muy literal al traducirlo, ¿no? En una nueva línea. Ahí está. Entonces, ln por new line, o sea, n de new y l de line, print de imprimir o de mostrar. Entonces, muestro un mensaje, o en este caso una cadena de texto, o sea, propiamente dentro de Java, ¿no? O sea, un tipo de dato string, ¿dónde? En la consola. ¿Cómo sé que es en la consola? A partir de system.out. Entonces, me muestra un mensaje aquí. ¿Por qué utilizo esta sintaxis en particular? Bueno, dijimos, las cadenas están entre comillas siempre. O sea, estoy diciendo esta secuencia de caracteres, el dígito, el espacio, dígito, espacio es, 2 puntos, espacio,
todo está dentro de comillas. Entonces, yo sé que esto de aquí es una secuencia de caracteres, yo sé que es una cadena de texto. Y sé que no es una variable como es número, por ejemplo, como es teclado, sé que no es una palabra reservada como while, etcétera, y no es obviamente no es símbolo de puntuación, porque yo estoy especificando con estas dobles comillas que es un tipo de dato de esa índole, o sea, es un tipo de dato string. Pero Sí. ahora sí voy a crear una variable para que tengas un otro ejemplo. Voy a poner, yo por ejemplo podría tener un mensaje que se llame así. Y vamos a complementar un poco el código, así ven el contraste entre las dos cosas. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, mostrar una cadena de texto, la podría escribir textualmente, o sea, la podría escribir explícitamente. Yo quiero que el mensaje que se muestre cada vez que comienza el código es ingrese un número natural. Entonces, como ves, aquí tengo este mensaje que yo lo puse aquí tal cual. O sea, le especifiqué a println, a esta función, que debe ser ejecutado, que debe mostrarme esto en la consola. Entonces, ¿qué debo hacer a continuación? Bueno, ahora lo veo textualmente, debo ingresar un número. Y luego se va a ejecutar todo el programa. ¿Qué pasa? Si yo quiero, yo sé que esto es una cadena, pero como tal, como eso que está entre comillas es un tipo de dato string, entonces yo si quisiera podría utilizar una variable que sea también del tipo string. Entonces podría utilizar mensaje. Y, eh, y así, sin tener que poner de manera explícita, o sea, pudiendo tener el mensaje que yo quisiera, un mensaje variable, tenerlo justamente almacenado en este de aquí, en este identificador, en esta variable mensaje. Entonces así yo muestro el mensaje que quiera. ¿Y por qué hago acá, por qué antepongo este más a dígito? Bueno, eh, como las cadenas de texto, las cadenas de caracteres son también un tipo de dato, también son, al igual que entero, que float, que todo lo demás que hemos visto, eh, tiene también sus operaciones asociadas, así como los enteros se suman, los reales, todos estos datos numéricos se pueden sumar, multiplicar, dividir, etcétera. Bueno, las cadenas de texto también tienen sus operaciones definidas. Yo, en este caso, este más no representa propiamente una suma, ¿no? Como ahora estoy trabajando eh, un tipo de dato cadena con un tipo de dato entero, lo que Java interpreta es esto. Como estamos dentro del contexto de mostrar un mensaje, o sea, como estamos dentro de print, lo que yo voy a entender es, o sea, otra vez parándome desde el punto de vista de Java, es que lo que tengo que hacer es crear una nueva cadena, o sea, crear una cadena resultado que sea la concatenación de este mensajito de acá, o sea, de esta secuencia de caracteres, con el valor de esta variable dígito, pero como secuencia de caracteres. O sea, si el dígito vale eh, si el dígito vale 1, entonces concatena, la operación se llama concatenar, suma, es decir, utiliza este operador y une esta cadena con el valor del dígito como cadena. O sea, interpreta que es una cadena de texto. O sea, Java sabe que internamente nosotros lo reservamos como entero, eso es obvio, por eso lo declaramos aquí, pero al momento de mostrarlo, lo interpreta como cadena. O sea, lo muestra como si fuera texto. ¿Se entiende por qué hago esto entonces? Sí, si no estuviera el más, ¿qué ocurre? ¿Es un error? ¿Salta como Sí, error? es un error, porque yo no le especifiqué a Java que quiero que concatene. O sea, Java no puede interpretar solo que tiene que unir las dos cosas. O sea, que las tiene que tratar como Profe, cadenas. básicamente, profe, es como que nos permite unir dos tipos de datos, uno es string y otro numérico, y sabemos que el string siempre debe llevar comillas para ser mostrado, ¿no? Exacto. De hecho, todo lo que esté dentro de un print lo vamos a necesitar. O sea, si queremos mostrar más de un elemento, más de una variable, como es el caso este, yo voy a tener que concatenarlo, yo lo voy a tener que sumar mediante el operador más con una cadena. Por ejemplo, yo no podría querer mostrar el número en concreto, o sea, el número del cual estoy tratando de extraer el dígito, y luego mostrar el dígito. ¿Por qué? Porque esto de acá es una operación entre dos números, o sea, número un entero
y dígito un entero. Como tal, Java va a interpretar que la operación que estamos haciendo es una suma. Entonces, lo que me va a mostrar no es el mensaje que teníamos hace un rato, sino que lo que me va a mostrar es la suma de los dos números, o sea, 231 más el dígito que hemos extraído, o sea, más 1. O sea, siempre depende, o sea, este más, lo que representa depende de los datos que estamos operando. Eso otra vez, ya lo venimos viendo, disculpen por, sé que algunos es la primera vez que lo ven, pero bueno, depende de los datos que operamos, estos símbolos representan una cosa u otra. O sea, tienen, Gracias. o sea, Sí. este tipo de comportamiento que tienen los operadores se llama polimorfismo. Otra vez lo vamos a volver a ver más en concreto en PO. Pero bueno, el más a veces representa una suma cuando los dos datos son enteros y cuando son cadenas o son combinaciones de cadenas, o sea, de strings con enteros o con floats y demás, lo que hace es simplemente unir las dos cosas, las une en una única cadena y nos muestra ese mensaje. Disculpen, Gracias. me explayé un poco con esto, pero quería que quedara claro. Pueden utilizarlas en diferentes ámbitos y print nos permite no solo poner el mensaje de manera explícita como tenemos acá, sino también poner variables de ese tipo, o sea, variables de tipo string. Tienen todas esas posibilidades. Hay una pregunta en el chat que hizo una compañera. Sí. Si lo puede leer. A ver. María Salazar, sí. Entonces, el println lo usamos cada vez que queremos poner un texto nuevo en un renglón nuevo. Sí. O sea, siempre que queremos que los datos aparezcan en un renglón nuevo, tenemos que usar println. ¿Qué pasa si queremos mostrar un dato uno seguido del otro? O sea, todos en el mismo renglón, pero concatenados. O sea, que estén pegados unos con el otro. Entonces, quitamos el ln y lo que haría esto es mostrarme, por poner el mismo mensaje, es o sea, el mensaje del primer dígito, el mensaje del segundo dígito y el del tercer dígito, todos uno detrás de otro. Entonces, el ln simplemente lo usa, o sea, todos comenzamos a utilizar esta operación, esta función print, porque es más cómodo, o sea, es mejor para visualizar cada mensaje por separado. Si algún día quieren mostrar de una manera en concreto y no separar en cada renglón, bueno, sepan que lo que pueden hacer es directamente usar print y luego hacer modificaciones. ¿Cómo serían las modificaciones de eso, profesor, para que aparezca separado? Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero que todos los datos me aparezcan así, pero digamos con una tabulación, o sea, con un espacio entre medio? Bueno, entonces lo que pueden hacer es agregar en medio de, como recuerden que siempre debe haber, que siempre que quieren mostrar un mensaje tiene que haber una cadena, ¿no? Eso creo que ya quedó claro. Entonces, lo que pueden hacer es introducir dentro de esa cadena el código de disculpen, de un tipo de dato en especial, porque así como así como tienen las diferentes letras de Unicode, que Unicode ya lo hablamos también, pero es simplemente el alfabeto que utiliza los lenguajes de programación, eh, el espacio también es un carácter, o sea, un espacio en blanco o dos espacios en blanco o una tabulación como tal son también caracteres, aunque ustedes no los vean físicamente, internamente para Java existen, o sea, cada cosa es diferente una de la otra. O sea, este espacio en blanco que está acá también es un carácter, un hueco en blanco también lo es. Entonces, si yo quiero poner separados estos, pero en el mismo renglón, o sea, todos en el mismo renglón, pero con una separación, en vez de lo que yo puedo hacer es agregar un espacio o agregar una barra invertida T. ¿Y qué es barra invertida T? Es tabulación. Entonces, si yo ejecuto y muestro 231 otra vez, el primero me muestra tabulado, el segundo me muestra tabulado, el tercero me muestra tabulado. Obviamente, como yo puse el barra T al inicio, la tabulación comienza desde acá, ¿no? Entonces, lo mejor hubiera sido poner el barra T al final, o sea, hacer una nueva concatenación aquí. Ahí está. Ejecutamos. Y con esto, como ven, hay un pequeño espacio aquí. ¿Qué pasa si yo quiero poner dos tabulaciones? Bueno, ponemos dos barras T
o 3 barras T, etcétera. Así todas las que necesitamos. Y con eso, como ven, podemos poner esto es para la consola, obviamente, o sea, pero podemos mostrar de diferentes maneras nuestros datos de salida. Podemos estructurar mejor la forma en la que mostramos los datos, encolumnarlos si queremos. Igual cuando veamos otro tipo de estructuras, como son las listas, las matrices, demás, cuando veamos estructura de datos como tal, ahí van a ver que esto nos sirve bastante, o sea que hay formas más cómodas de mostrar, de representar ciertos valores. Pero muy bien. Nos fuimos un poco del tema, o sea, con esto de las cadenas, no importa, o sea, las dudas están, pero volviendo al ejercicio principal, que lo que estábamos mostrando eran los ciclos. Entonces, creo que se entendió, creo que el ejemplo es bastante, no es demasiado complejo, pero entiendo que algunos se pueda perder en la lógica de cómo extraigo los dígitos. La idea no está tanto centrada en esto, o sea, podría ser cualquier problema. La idea es que si ustedes tienen que hacer una operación de manera repetitiva o una secuencia de operaciones de manera repetitiva, tienen esta estructura. Y siempre, siempre, siempre debe haber una condición de parada. Ahora les muestro el por qué siempre tiene que estar. Porque si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esta condición de parada, pero internamente yo nunca actualizara el número, recuerdan que esta sentencia acá lo comenté, era importante que yo cambie mi número porque siempre extraería el mismo dígito, pero además de eso, si yo no actualizo el número, es decir, si yo no me acerco más a la condición de salida, o sea, como ven, cada vez que yo paso por aquí, mi número es más pequeño, mi número se va reduciendo en un dígito. ¿Por qué? Porque lo estoy extrayendo ese dígito. Si yo no me acerco a mi condición de parada, o sea, si yo no me acerco a la condición que finaliza el while, yo puedo tener casos como esto. Que el código, como ven, se está imprimiendo una detrás de otra esta línea. Y esto sigue, este botón, o sea, me sigue diciendo que se está ejecutando y va a seguir así hasta que yo me quede sin memoria en mi ordenador, en el espacio reservado que tengo para Java. Entonces, pueden tener, y seguramente cuando traten de programar las primeras veces y traten con ciclos, si ponen mal la condición o aunque pongan bien la condición, si no se acercan al caso de parada, es decir, si no hay una sentencia dentro del while que les permita romper con esto, o sea, que en algún momento termine, esto se ejecuta infinitamente y no cumplen la definición básica de algoritmo, que sea finito. Se entiende entonces por qué siempre hay condición de parada, ¿no? O sea, creo que esto es más asequible todavía. Bueno, lo mismo si pusieran una condición inválida, ¿no? Entonces, si pusieran una condición que no tiene nada que ver, o sea, una condición errónea, decir, mientras el número sea igual a 0, esto no se va a cumplir nunca, yo ni siquiera voy a entrar al ciclo y no me va a mostrar ninguno de los dígitos. Entonces, ahí directamente no ejecuto la secuencia de instrucciones, no repito nada. Break en Java, sí, pero ahí vos estás, disculpen, su compañero comentó, no se usaría el break en Java. Sí, ustedes pueden, hay una forma de forzar el cierre a un ciclo, pero recuerden, estoy diciendo forzarlo, o sea, no estoy diciendo que sea natural, están rompiendo el código en cierta manera. Lo que están haciendo, lo que comenta su compañero es, ¿no puedo utilizar la secuencia break? Sí, la sentencia break, disculpen. Esta palabra reservada break, con un punto y coma, lo que hace es romper un ciclo también, o sea, romper una repetición o romper una instrucción en concreto. Entonces, otra vez estoy siendo muy literal con la traducción, pero básicamente, si yo pongo un break acá, dejo de repetir el ciclo while. ¿Qué pasa? Si yo tuviera esto tal cual, sin poner ninguna estructura, sin estructurar bien el código, me mostraría solo un dígito. Entonces, yo nunca termino. O sea, yo nunca termino de mostrar todos los dígitos que quiero. Puedo estructurarlo de otra manera y poner el break también, pero otra vez es más simple poner la condición correcta y reasignar y aproximarme más a esa condición de parada
que forzar el cierre del código. Esto es contraproducente en muchos casos. Si bien existe este caso, yo no lo consideraría válido. De hecho, cuando vayan a ver el cuestionario, no van a ver ciclos while o for que se fuercen a cerrar. Ahí ustedes están poniendo esa condición porque no lograron encontrar la salida de la repetición. O sea, no logran estipular cuándo debe acabar el ciclo. O sea, se puede hacer, pero no lo recomiendo. O sea, siempre están esas salidas forzosas por si no puedo hacer nada más. Entonces, otra vez, es posible. No lo haría yo, en ningún caso. Sí, perfecto. La condición es mientras se pueda dividir entre 10 concretamente. Esa es la forma más concreta. En realidad, mientras mi cociente sea distinto de 0, sería la traducción tal cual. Pero sí, ambas son análogas, las dos condiciones. O sea, las dos interpretaciones de esta consigna. O sea, mientras, perdón, esto es lo dejo comentado, mientras pueda dividir entre 10, o si no, un análogo de esa condición, o sea, es otra interpretación que le podemos dar a esta condición que está acá, es mientras el cociente sea distinto de 0. Ambas son buenas interpretaciones de la condición de parada de este ciclo while. Pero bueno, me extendí un poco más de la cuenta, son las 6, igual. Creo que se entendió bastante bien, creo que hemos visto cuándo utilizar los whiles, o sea, cuándo hacer uso de esta sentencia de control y mejorar nuestro código. Así nosotros nos independizamos de tener que repetir continuamente algunas sentencias y mejorar el código. Así, esto es general, no importa el número que me ingresen, siempre que sea entero, ¿no? O sea, siempre que esté comprendido de este tipo de datos, yo voy a poder mostrar todos sus dígitos. Hay muchos casos en los que el while, de hecho, este es el bucle que más se utiliza. For también se utiliza bastante, pero el for es más específico. Como ven, aquí la condición de parada es cuando justamente cuando ya no pueda dividir entre 10, cuando mi cociente sea 0, pero yo no sé cuándo acaba. O sea, yo tendría que saber cuántos dígitos tiene y eso es lo que estoy tratando de definir. Estoy tratando de extraer dígitos. Entonces, la condición no la conozco porque otra vez varía del número que me ingresen. Si yo supiera cuántas veces debo ejecutar esto, es decir, si yo de antemano supiera que el número es de 3 dígitos y que por tanto esto lo tengo que repetir 3 dígitos, disculpen, esto lo tengo que repetir 3 veces para extraer esos dígitos y mostrarlos. Yo lo que podría hacer es utilizar un for, utilizar este ciclo y y obtener los mismos resultados, pero obviamente ahí yo estoy limitando el código porque yo sé cuántas veces se repite. O sea, yo estoy estableciendo una condición de antemano. Sí hay un grupo de WhatsApp, José. Así que bueno, esta estructura la vemos la clase que viene. Con eso vamos a ver, disculpen, el ejercicio 14, si no me equivoco, me habían pedido para resolver. Vemos ese ejercicio que se puede resolver con for. Vamos a hablar de esa estructura, pero sepan que otra vez es para repetir una cierta cantidad de veces una sentencia. No voy más lejos que eso. Así que nos vemos la clase que viene en todo caso.